¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, estamos y vamos a estar seguramente durante las próximas semanas siempre con declaraciones que generan algún ruido, alguna discusión. Tenemos esta semana, tal cual lo adelantabas, este tema de las declaraciones del doctor Fernández, el candidato del kirchnerismo a la presidencia, ¿no? He preparado una presentación pequeña para tratar de poner en contexto esto, porque en realidad él hizo una declaración que por supuesto repercutió muy fuerte en todos los medios, y entonces llega un momento en que uno no sabe, bueno, realmente qué es lo que dijo y qué tiene de verdad o de falsedad la afirmación que ha hecho, ¿no? Yo le voy a pedir al director que pongamos la presentación, que espero que funcione, que básicamente... yo, para ser fiel a lo que dijo Fernández, en realidad estuve viendo un programa de 1 hora en la cual lo entrevistó un periodista que no se puede dudar que tiene cierta simpatía con el kirchnerismo, que es el periodista Navarro, que adquirió cierta notoriedad, recordarás, creo que fue en C5N, cuando anunció que había ganado la elección Scioli, ¿no? Sí, después se trompió con Babi Checopar. Después tuvo un problema. Y cobró 14 millones de publicidad el kirchnerismo. Entonces, ¿qué hice? Tomé ese programa, que es esto que está aquí. Yo espero que funcione el video porque no tengo la habilidad que tiene nuestra gente de producción. Y tomé solamente un par de minutos que le voy a pedir que lo hagamos correr. Vos sabés que cuando salgan los medios que vos dijiste el 10 de diciembre va a subir un 20% de las jubilaciones, te van a decir, pero esos son cientos de miles de millones, ¿de dónde lo va a sacar? Vamos a dejar de pagar los intereses del ELIC que está pagando la Argentina todos los días. Todos los días. Me hicieron un gran problema porque dije que quería que los jubilados no paguen más medicamentos, que el Estado se los subsidie. Me dijeron, pero eso es una barbaridad, cuesta como 19.000 millones de pesos. 10 días de intereses del ELIC. 10 días de intereses, 10 días. 10 días a cambio de la tranquilidad de todo el año de los jubilados. Por favor, es una indecencia lo que plantean, es una gran inmoralidad lo que plantean. O sea, vos decís que con la plata de las tasas, ponen el graph bien, subir la jubilación es un 20%, porque es muy fuerte el título. Vos decís que con la plata de las LIC, y si vos bajás la tasa de interés, ¿qué pasa? No, ellos la tienen el 60% para que no se les vaya el dólar. Pero el dólar se fue, ellos lo saben. Este no es el precio del dólar, ellos lo saben. Entonces nos están haciendo perder por todos lados. Nos hacen vivir con un dólar barato que se fuga permanentemente de la Argentina y a cambio pagamos tasas exorbitantes que impiden el desarrollo argentino. Ellos lo saben. Lo único que tenemos es que hablar la verdad, decir la verdad, sincerar lo que está pasando. Bueno, dice dos cosas acá Fernández, ¿no? Dice una muy importante que debería ser tomada como una norma en la campaña, que es decir la verdad. Pero dice dos cosas. Dice, y es contundente, cuando Navarro le dice, ¿cómo vas a hacer con la jubilación? Dice, no vamos a pagar los intereses del ELIC. Claro, ¿cuál sería la repregunta de Navarro? Entonces entramos en default. Bueno, yo creo que ahí se mezcla el deseo de capturar votos con una cierta ignorancia de qué es lo que es la LEVAC, qué es lo que es la LELIC, perdón. Recordarás que el año pasado nosotros discutimos mucho cuando las LEVAC, aquellas letras de los bancos que servían inclusive al principio como la tasa de la política monetaria para el programa de metas de inflación, discutíamos que eso había que resolverlo de alguna forma. Y las LELIC vinieron a resolver eso, ayudado después además por la corrida cambiaria que licuó parte de las LEVAC, pero las vinieron a resolver en el sentido que la LELIC es un título que solo pueden comprar los bancos, ¿no? Lo cual le daba al central mayor posibilidad de control sobre eso, ¿no? Entonces, primera cuestión, es un título, puede no ser bueno que la autoridad monetaria emita títulos, puede ser. Ahora, lo concreto es que es un título que emite la autoridad monetaria, que le coloca a los bancos, ¿no es cierto?, que le está pagando una tasa altísima, que llegó a ser más del 70% en un momento, y que le paga una tasa altísima que le permite hacer un buen negocio a los bancos. Esto es indiscutible. Sí. Porque si a mí me va a pagar el 60%, yo al plazo fijo le puedo pagar el 50%. Claro, bien. Con el 10%. Bien, entonces, digo, o a lo mejor el margen es mayor, claro. Digo, estoy dando números arbitrariamente, pero digo, lo que hay que entender es que
no se puede agarrar esa plata de los intereses que supuestamente tiene que pagar el Banco Central, que no los paga, porque en realidad lo que va haciendo es renovar y por eso aumenta el stock de las LELIQ. Agarrar eso para pagarle a los jubilados, para dárselo al ANSES, es una cosa imposible. La otra cosa interesante que en realidad la vi después que había cortado ese pedacito del programa, es que dice que el dólar está atrasado. Uno podría de allí inferir que su idea es que hay que devaluar, o digamos, la tesis de Fernández es que este mecanismo monetario hace que el dólar esté reprimido en la posibilidad de crecer como consecuencia de la alta tasa de interés que pagan, ¿no? Claro. Entonces dice, bueno, dejémoslo que suba. Entonces ahí aparece otra cosa complicada, que en la idea que está planteando el candidato Fernández está la idea de que en realidad hay que aumentar de alguna forma el poder de compra para que mejore el consumo. Él insiste mucho en eso, ¿no? Y en realidad, lo hemos visto, cuando se devalúa, una parte de esa devaluación pasa a los precios, genera presión inflacionaria y deteriora el poder de compra. Entonces ahí hay como otra inconsistencia, ¿no? ¿Significa esto que las LELIQ no son un problema? No, son un gran problema. Sí, son un problema importante. Te voy a mostrar la evolución que han tenido, le voy a pedir al director que ponga el gráfico. Fíjate, allí es desde el 1 de octubre, que es cuando comenzó el programa de control de la cantidad de dinero, el 1 de octubre del año pasado, cuando el gobierno dijo vamos a clavar la base monetaria en términos nominales, eso está en billones. En billones, sí. Billones, con la B. 1.2 billones. Eso es casi la base monetaria de la Argentina. Así que si mañana alguien dijera, mire, vamos a rescatar todas las LELIQ, le vamos a dar la plata a los bancos, estaría duplicando la base monetaria. Es algo impensado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la resolución de ese problema? Esto no es todavía obviamente un problema explosivo, pero ¿cuál es la resolución de ese problema? Alguien podría decir, bueno, si hay una devaluación fuerte se va a licuar parte de esto. Sí. Pero en realidad lo que está detrás de esto, y es en realidad lo que me parece sería el camino de solución, es que si la economía efectivamente, la inflación tiende a bajar, recién allí se puede bajar la tasa de interés. Porque la tasa de interés que nosotros vemos, digamos, el que va al banco y dice, voy a hacer un plazo fijo, bueno, le voy a pagar el 50%, en realidad esa persona sabe que la inflación esperada es para los próximos 12 meses 30%, según digo el relevamiento de expectativa del Banco Central. Es probable que sea más. Todo el mundo sabe que este año la inflación va a cerrar en torno al 40%. Entonces la única forma de que baje la tasa nominal va a ser que baje la inflación. Mientras tanto, existen alternativas para ir resolviendo esto. En pleno momento que estábamos preocupados por las LEBAC, nosotros sugerimos una cosa. Dijimos, si en realidad el Tesoro le entrega, le cambia las letras intransferibles que tiene el Banco Central, que las colocaron durante el gobierno el anterior gobierno, durante el kirchnerismo, las colocaban a cambio de los dólares que eran necesarios, que necesitaba el Estado, si esas letras intransferibles yo se las cambio por un bono, se las cambio por un bono que sí sea negociable, entonces eventualmente yo a un banco le puedo decir que en lugar de renovar la LELIQ me tome el bono. Claro, porque ese 1.200.000.000 los bancos lo tienen en plazo fijo. Claro, bueno, si uno mira cuántos son los plazos fijos en la Argentina, no recuerdo ahora el número, pero debe ser 1.9 billones. De manera tal que ahora volvamos a la afirmación del doctor Fernández. Insisto, el doctor Fernández no tiene por qué saber de economía, porque en realidad es abogado, creo que es especialista en derecho penal. Pero la afirmación de él, decir, hay que bajar la tasa. Bueno, supongamos que mañana decidieran bajar la tasa. Entonces, en la próxima licitación de la LELIQ le dice, no, mire, en realidad hemos cambiado, no hay más la política monetaria que teníamos de control de la base monetaria y vamos a licitar y vamos a fijar una tasa. Vamos a fijar que la tasa sea la mitad. Obviamente el banco dice, me va a dar la mitad. Se da vuelta y le dice al señor del plazo fijo, te voy a dar la mitad. Y el señor del plazo fijo dice, no me des la mitad de tasa, dame el 100% de la plata que me voy a cruzar a comprar dólares. Así es. Es decir, eso es impensado hacerlo en un contexto en que no haya
restricción a la compra de moneda externa. Entonces, ese discurso, que a lo mejor, yo hago esta advertencia, a lo mejor sirve en términos políticos, ¿no? Pero tiene varias inconsistencias. Mira, te voy a decir algunas, le voy a pedir que pongamos la última plaquita. Los problemas de consistencia son, primero, que es lo que yo mencioné, los intereses que el central paga que generan déficit cuasi fiscal, que es algo que no se habla mucho, pero es un problema. Pero, y ahí viene la segunda, digamos, la inconsistencia, esos montos no los puede tomar el Tesoro para dárselos al ANSES. Eso no se puede hacer. En tercer lugar, bajar la tasa de la LELIQ implica bajar la tasa de los plazos fijos. Así es. Y en cuarto lugar, casi como digamos consecuencia, bajar la tasa implica la posibilidad de que haya inestabilidad cambiaria. Así es. Eso son, digamos, podríamos agregar una inconsistencia más a eso, ¿no? Y la inconsistencia es que permitir que el dólar aumente, si es que uno admite la inestabilidad cambiaria, y genera presión inflacionaria. Genera presión inflacionaria, genera inestabilidad, etc. Quiero terminar diciendo una cosa. Por estos días escuché a algunos que criticándolo al señor Fernández, al doctor Fernández, bueno, dicen que es una barbaridad lo que dice, que lo hace para generar inestabilidad. ¿No? Yo no creo, sinceramente lo digo, no creo que haga esto para generar una corrida o cosa por el estilo. Me parece que es más cerca de la inconsistencia por desconocimiento, o porque los asesores no lo asesoran bien, o porque no los escucha bien a los asesores, que es una cosa de mala fe. No me parece que sea eso. Porque además porque no va a tener ese efecto. Porque todo el mundo sabe, en el mercado los que operan no es gente que no conoce. Y saben que si a cualquiera se le ocurriera hacer lo que parecía que había sugerido Fernández, dura 20 minutos el efecto y hay que cambiarlo. De manera tal que estemos preparados para que en lo que nos falta va a haber este tipo de inconsistencias, ¿no? Pero, digamos, ojalá se cumpla lo que dice al final del pequeño videíto que traje el doctor Fernández, que hay que hablar con la verdad. Es un gran problema para él. Bueno. Porque tiene una gran confusión entre lo que significa la verdad y lo que significa la realidad, que es totalmente diferente. Me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Esperemos que agarre para el camino de la realidad. ¿Nos encontramos la semana que viene?